Ian Ramos Fergus. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi querido Félix Antonio. El incondicional. El incondicional. Buen día, mi querida Diana Cecilia. Un gusto y placer, como siempre, tenerte con nosotros. Buen día a nuestro querido Félix televidente, radio escucha, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día y una semana más feliz con análisis, pasión y objetividad como cada mañana. Yo quiero conocer su opinión por ese encuentro que va a sostener el presidente de la República con los jefes de bancadas de la Asamblea Nacional hoy a las 10 de la mañana. Un tema central, la ley de la Caja de Seguro Social, ha generado molestia a nivel nacional. Hay una huelga por parte de gremios sindicales, docentes, pero hay diputados que proponen, no la derogatoria, pero sí reformas puntuales a esta ley. Totalmente de acuerdo con esta reunión inicial que se va a dar. Justamente la semana pasada, Félix, cuando concluía mi último análisis, era en señal de una esperanza que esta semana el presidente del Ejecutivo diera las luces, diera las señales a priori de ese recorrer, de ese camino que debemos sostener y mantener, toda vez que el país no puede estar paralizado, toda vez que la economía no puede estar detenida, la educación, que es lo que más me duele y lo que más nos golpea, no puede seguir a dependencia o al vilo de algunos gremios, de alguna autoridad, de algunos docentes. El país tiene que andar, la rueda tiene que caminar, y creo yo que esta cercanía entre los dirigentes, los presidentes de las distintas bancadas y el Ejecutivo es el primer camino hacia esa reforma y hacia ese camino, hacia ese entender, hacia ese comunicar, comprender claramente qué está transmitiendo la ciudadanía, cuál es el descontento, cuál es el fondo, porque ojo, tampoco es el momento para empezar a decir, no, es que no tenemos agua, no, es que ocurre tal cuestión, no, es que la luz se nos va en nuestra casa. Si la discusión a priori raya en parte de la ciudadanía, en algunos gremios, en cuanto y tanto a la reforma que se le ha hecho a la ley de la Caja del Seguro Social, pues esperemos que la solución parta claramente en entender cuál es el problema. Y ojo, para poder dialogar hay que tener voluntad, hay que tener ganas y disposición, más que de hablar, sin duda alguna, de escuchar. Y esperemos que puedan los diputados transmitirle al presidente de la República, pues claramente cuál es ese recorrer, cuál es ese sentir, a fin de poder tomar decisiones cónsonas, a sabiendas inicialmente de que esta ley no puede ser derogada. Sí, a eso iba, Ian, porque insistentemente quienes protestan están exigiendo eso, claro, la derogación de la ley. Hemos escuchado firmemente al presidente de la República, incluso al director de la Caja de Seguro Social, a otros sectores indicar que eso no se puede dar, la derogación de la ley. Hay un punto muy sencillo, mi querida Diana Cecilia. Yo comprendo que quizás no todos los que protestan o tienen alguna incomodidad legal manejen el derecho, no tienen por qué hacerlo, pero claro, estos son los espacios para poder expresar y explicar el por qué esa ley no puede claramente ser derogada como algunos piden. Esta ley 462, cuando nace, que ya está en vigencia, esa ley actualmente es ley de la República y está en vigencia, nace y algunos artículos, la gran mayoría de estos, modifican o cambian lo que ya existían en la ley 51. Recordemos que esa ley fue en el gobierno del señor Martín Torrijos, allá por los albores del 2004, 2005. Cuando esta ley 462 entra y algunos artículos cambian, algunos artículos de la ley 51 desaparecen, muere, mataste esos artículos de esa ley 51 que vino la 462 a reemplazar. Si tú derogas esta ley 462, no es que los artículos que existían en la ley 51 mágicamente vienen a la luz, no. Lo que ocurre es que existe una especie de suspensión, una especie de cancelación, una especie de muerte. Y entonces tendríamos a la Caja del Seguro Social provisionalmente sin artículos y sin existencia y sin vida. Y al ser la Caja del Seguro Social un ente de naturaleza social, un ente de interés público, un ente que claramente atañe y compete a todos los ciudadanos, mal podríamos aspirar a dicha derogatoria, porque claramente la dejaríamos sin vida. Aquí lo que hay que aspirar es a qué, a modificarla, es a qué, a reformar aquellos artículos en los cuales no estamos de acuerdo. Pero es que los diputados de la República no pueden tomar esto por iniciativa. Esta orden debe venir ¿de dónde? Desde el Ejecutivo, porque al ser, sin duda alguna, un tema de interés ejecutivo, un tema de interés orgánico, pues es el Ejecutivo quien debe de enviar la propuesta y imaginamos
que claramente es lo que estos dirigentes de la bancada de la Asamblea van a buscar a priori conversar y dialogar a priori con el presidente. Y es que los descontentos que se tienen se pueden mantener, discutir y dialogar, pero sin tener el país detenido. Vamos a sentarnos a ver cuáles son las modificaciones, cuáles son los cambios que queremos tener, pero dejemos que el país avance. No nos hemos podido recuperar económicamente desde la pandemia, no nos hemos podido recuperar educativamente tampoco desde la pandemia. Estamos en un decreceso, en una desaceleración. Hay más números de tasa informal y pues claramente tenemos que apuntar a cómo redireccionamos y cómo cambiamos esos elementos negativos para poder repuntar y aspirar a ese bendito Producto Interno Bruto que Panamá siempre ha sido líder en la región. Ayer conversaba con un dueño de lavautos y él indicaba que por día, por lo general, él recibía entre 40 y 50 autos. Antes de la pandemia. Antes de todos estos cierres de calles, claro, cierres de vías. Y él mencionaba que producto de la incertidumbre, por día solo le están llegando 3 autos. Wow. A ese lavauto y él señalaba los chicos que se encargan de hacer todo el trabajo y demás, ¿con qué se van a sus casas? Antes se iban con unos 20, 25 dólares, ahora si acaso 4 dólares. Es decir, si hay una situación seria que está afectando a la mayoría. En definitiva. Y estos son los puntos a priori que nosotros debemos entrar a revisar. Hay quienes señalan dentro de la ley, no es que ahora el 10% que van a manejar la banca privada están privatizándonos la caja del Seguro Social. Eso no es cierto. Yo quisiera que la banca privada, que los entes que claramente pueden manejar, disponer, invertir los fondos de la caja del Seguro Social pudiesen manejar el 90%, pudiesen manejar el 100%, porque ¿a qué estamos aspirando? Pues claramente a que los fondos que mantenemos en los distintos planes puedan tener una mayor tasa de rendimiento, podamos contar con una mayor flexibilidad, podamos contar con más dinero y por más recursos, porque como señalamos siempre, la pirámide de la Caja del Seguro Social en Panamá se ha invertido. Antes había muchas personas cotizando y pocos recibiendo, pocos pensionados. Esa bendita pirámide ya se invirtió. Ahora hay muchas más personas pensionadas recibiendo su jubilación y hay mucho menos cotizantes. Y si sumamos a esa menor tasa de cotizantes, pues que claramente después de la pandemia hemos tenido un deceso insoportable y que cada día va subiendo en cuanto a firmas de contrato en Mitradel, pues claramente no se sostiene, es una cualidad insostenible. Y si nosotros le sumamos a eso que la tasa de informalidad, pues claramente va en aumento, nosotros no podemos aspirar a un crecimiento económico. Y mira el ejemplo que nos traes a la mesa, mi querida Diana. Sí. Se busca con esta ley que los informales pues puedan aportar voluntariamente, puedan formar parte de la Caja del Seguro Social. Pero si ni siquiera existe para los informales la realidad y el escenario para poder devengar, para poder hacer nuestros negocios, nuestros emprendimientos y poder generar o aportarle a la Caja del Seguro Social aquello que aspira, pues ¿cómo se va a sostener este tema? No, algunos quieren mayor aporte del Estado, pero es que el Estado eres tú, Félix, el Estado eres tú, Diana Cecilia, el Estado soy yo. Aspirar a mayor aporte del Estado no es la solución correcta. Hay que aspirar a que exista mayor empleo, mayor creación de tasas, mayor capacidad de que la empresa privada pueda emplear a la gente, mayor elemento de que la gente pueda tener un emprendimiento, pueda estar en el mercado informal, sí, pero al mismo tiempo pueda cotizar efectivamente. Pero esto no se puede hacer con cierres, no se puede hacer con huelgas ilegales. Ojo, yo siempre me refiero a las huelgas y a las paralizaciones ilegítimas e ilegales, porque todo aquel que utiliza los canales constitucionales, los canales legales, para poder hacer una exigencia correcta, a bien tenga y en buen tenor lo pueda hacer. Pero bueno, esperemos que con esta reunión inicial, que son los entes que se tienen que sentar, la Asamblea, el Ejecutivo, y de allí empezar como un efecto dominó a reunirse con los gremios, con la sociedad civil, con los profesores, etcétera, ver el tema de los sindicatos, ver lo que está ocurriendo en la palestra nacional a fin de poder robustecer todos los aspectos, tanto sociales, tanto económicos, tanto educativos, tanto políticos, para tratar de robustecer todo el panorama y todo el conglomerado social que tenemos a priori en Panamá. Se dan luces de cambios puntuales, pero ¿qué hacer con los sectores que solicitan la derogatoria? Yo creo que hay que sentarlos en una gran cadena nacional, o tiene que ver el Ejecutivo el mecanismo que utiliza, porque la derogatoria es imposible, la derogatoria no es la solución, la derogatoria sería sin duda alguna
un problema más dentro de la crisis social que ya mantenemos en estos momentos, mi querido Félix Antonio. Entonces creo yo que en el diálogo, en el compartir, en el comprender, si existe la noción de escuchar, de ser escuchado y de poder hablar e intercambiar, pues debe ser claramente el camino, conociendo cuál es el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial en el que estamos y la realidad? La ley es vigente. Segundo punto, esa ley vigente que está en estos momentos en curso no puede ser derogada por la explicación que he dado. ¿Cuál es el punto final? Algunas modificaciones, algunos cambios. Ojo, pero estas modificaciones y cambios no pueden ser porque Ian Josué Ramos Fergus así lo desea. Tiene que tener una explicación, una base y un fundamento, porque tampoco podemos agarrar ese Frankenstein que salió de la Asamblea Nacional de Diputados y seguir poniéndole parches. Ojo, por ejemplo, esa ley señala que en 6 años hay que reunirnos a ver el tema de la edad, si se va a aumentar o no la edad de jubilación. Para mí esa ley quedó debiendo, quedó pendiente. ¿Por qué? En mi tenor y entender, esa mesa en 6 años tenía que reunirse para analizar mucho más factores, la cantidad de informales que se pudieron adaptar o pudieron introducirse dentro del manejo de la Caja del Seguro Social, cómo estaba el contexto en ese momento demográfico, cómo estaba el contexto en ese momento de la cotización individual, de la cotización por grupo, de la cotización por sector, porque en mi entender y en mi sentido había que hacer dentro de 6 años, con esa mesa actuarial, con esa mesa de expertos, un análisis intrínseco de cuál era la realidad desde la promulgación de la Ley 51 hasta la existencia misma y luego de iniciar la 462 hasta dentro de 6 años y su propia revisión, ver claramente cuál fue el cambio, cuál fue el impacto y cuál es la realidad. Para mí ese era el esquema que se tenía que traer. Pero a ver, ¿yo me voy a volver loco o yo voy a salir a la calle a dispararle a todo el mundo improperio porque no se hizo esto? No, como claramente no se... o solo se limitó al 10% de la inversión privada de los fondos que manejamos, me voy a volver loco y voy a salir a la calle porque ya ha evidenciado claramente el Banco Nacional y la Caja de Ahorros que nos quedan a deber algunos puntos, algunos porcentajes. No me puedo volver loco por esto. Me voy a volver loco porque ahora el Estado tiene que hacer un aporte escandaloso y abismal. No me puedo volver loco por esto. Entonces hay grupos que señalan el aporte del Estado debe ser mayor, Diana Cecilia. Fenomenal, vamos a tener que subir el impuesto. No, salimos a las calles porque no se puede aumentar el impuesto. A ver, quieren que el Estado aumente, no quieren que el Estado invierta, no quieren que el Estado consiga dinero. ¿Cómo creen algunos grupos que el dinero se crea? Uno se acuesta a dormir y sale el dinero, uno se acuesta a dormir y afuera hay un palo de mango, un palo de noni que lo produce. Esta no es la realidad. Pero también al mismo tiempo, así mismo Contraloría, como se tuvo la disposición de ir a la Asamblea Nacional de Diputados y poner técnicamente esa casa en orden, espero yo que se haga también en demás instituciones. ¿Y sabe por qué? Porque lo que se hizo en este país con la bendita descentralización fue un escándalo. El presidente le dio 60 días a distintas juntas comunales para que fueran a rendir cuentas y aquí algunos se pasaron, como muy bien se dice, por el arco del triunfo la disposición del presidente. Entonces, si nosotros vamos a fiscalizar, si vamos a llevar un control, si vamos a exigirle que sea todo el mundo por igual, que sea todos los sectores, que sea todos los entes, porque esos dineros que se están yendo por ahí, ese dinero que se escapa, esas benditas planillas cashback, todo el tema de botellas nos puede servir ¿para qué? Para la Caja del Seguro Social que se encuentra en un estado deplorable. No lo digo yo, así lo señaló la OIT, así claramente está en un estado y así mismo se encuentra documentado producto del status quo y la situación que mantenemos en la Caja del Seguro Social. Entonces esperamos una gran unión nacional de la cual pueda salir un gran diálogo en el cual no se siga afectando la educación, no se siga afectando la economía y comprendamos todos que juntos como sociedad es la única forma de poder encauzar y robustecer los cimientos y los designios de la democracia, que más que aprovecharnos de ella para poder salir a la calle y abusar de la misma, tenemos que aprovecharla para lucharla, construirla y darle gracias a Dios que vivimos en un Estado de Derecho, en un país democrático que nos permite tener diferencias, pero que las diferencias deben de tratarse con respeto y en el mejor de los escenarios posibles. Con respeto. Un llamado a la calma, Félix, mi estimado Ian, amigos televidentes, oyentes. Hemos visto en los últimos minutos se ha difundido un video de una protesta, entiendo que es en el área de Darién, donde prácticamente, no sé si la palabra es la adecuada, retenido, están utilizando otra palabra, hasta secuestro de una unidad privación de libertad. Privación de libertad Sería de una usted que unidad maneja de los términos de una unidad de Senafrón. Terrible lo que está ocurriendo. Entiendo que dentro de algunos minutos se va a emitir un comunicado por parte de Senafrón. Gracias, Ian, por el análisis. De pasión mismo los seres humanos. Gracias a ustedes. Hasta mañana.